¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a Salud para Todos. De verdad es un placer que nos acompañe. Tenemos un buen programa, sobre todo, ¿sabe por qué? Porque hay muchos mitos y realidades sobre el trastorno obsesivo compulsivo, conocido como TOC. ¿Sabe a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué lo origina? Si tiene cura, si solamente se controla. Durante la siguiente hora lo vamos a desmenuzar. Más adelante les voy a presentar a la psicóloga que nos acompaña el día de hoy. Mientras vamos a ver esta información, bienvenidos, estamos comenzando. El trastorno obsesivo compulsivo, o llamado TOC, es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos y no son deseados. Estos provocan ansiedad o malestar. Las compulsiones son comportamientos repetitivos o actos mentales que una persona se siente impulsada a realizar en respuesta a una obsesión, con la esperanza de reducir la ansiedad o prevenir algún evento temido. Estas son las características del TOC. Obsesiones. Los pensamientos pueden incluir preocupaciones sobre la contaminación, el orden, el daño a otros o la necesidad de que las cosas sean perfectas. Estas obsesiones son angustiantes y difíciles de controlar. Compulsiones pueden manifestarse como lavarse las manos repetidamente, contar, verificar o realizar rutinas específicas. Estas acciones a menudo no tienen una conexión lógica con la obsesión que las motiva. Estos son algunos síntomas comunes: pensamientos intrusivos sobre la limpieza y el orden, comportamientos compulsivos, como revisar puertas o estufas varias veces, temor constante a que algo malo suceda si no se realizan ciertos rituales, necesidad de que los objetos estén en un orden específico. Muchísimas gracias por esta información y bueno, pues como les comentaba, ya contamos con la presencia de la psicóloga Margarita Arroyo Córdoba, quien de la mano con ella vamos a estar hablando del TOC. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Claro, muy bien. Un gusto saludarte, Gaby. Gracias a todos, gracias por invitarnos. Y es muy interesante hablar de TOC. ¿Quién no ha escuchado esta parte de TOC? Y a veces hasta lo hacemos de broma. ¿Verdad? Claro que sí. Esa es una situación que más adelante quisiéramos comentar porque se toma a la ligera. Pero mire, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar conociendo qué es el trastorno obsesivo compulsivo y cómo se va a empezar a manifestar. Claro, muchas gracias, Gaby. En esta parte de un trastorno obsesivo hay que tener en cuenta que un trastorno principalmente nos afecta en la vida diaria. Es algo interesante saber por qué un trastorno o el trastorno obsesivo compulsivo llega a nosotros. Y algo bien importante que hay que diferenciar, un trastorno está dividido en 3 niveles. Uno, como el rasgo obsesivo, la personalidad obsesiva y sobre todo el TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Una persona con rasgo obsesivo, obviamente siempre tiene como las manías, todo el tiempo está como con pensamientos repetidos principalmente. Una persona con un rasgo de personalidad obsesiva tiene como esta manía de todo el tiempo tener como todo en orden, una estructura. Por ejemplo, este tipo de personas por lo regular no pueden como tener, o sea, ven esta parte como un desorden y obviamente en sus pensamientos empiezan a tener como algo está mal, ¿por qué está así? Etcétera, ¿no? Pero en el trastorno obsesivo compulsivo hay que diferenciarlo porque tiene 2 cosas importantes. Uno es la obsesión, que es el pensamiento, la sensación, y otra parte es la compulsión, es decir, el comportamiento repetitivo. Y fíjese, yo hubiera pensado que la primera definición que nos dijo, yo pensaba que eso es TOC. No. Fíjese qué importante la diferencia. Entonces, como que las manías, estos pensamientos de que algo está mal, etcétera, etcétera, eso es un pensamiento recurrente, pensamiento obsesivo. Obsesivo, exactamente. Pero el TOC lleva 2 cosas importantes y hay que diferenciarlo. El TOC es un pensamiento, el pensamiento obsesivo, y aparte el comportamiento obsesivo, que es la compulsión. Algo muy importante que hay que diferenciarlo. Si realmente ustedes en casa piensan que no, pues es que tengo TOC, tranquilos, relájense. La mayoría de 100 personas, una persona tiene este tipo de trastorno. Sin embargo, la mayoría, y es común que nosotros en casa pensamos que tenemos un trastorno porque obviamente tenemos pensamientos obsesivos, que se diferencia del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué pasa esto?
porque hay que diferenciar y tener muy claro que una persona con trastorno obsesivo compulsivo se varía mucho como en el tiempo. Es decir, una persona pierde como mucho tiempo en hacer esa repetición. Y algo bien importante que me gustaría compartirles, que tenemos que tener muy claro, que el trastorno obsesivo compulsivo tiene un ciclo, por eso se lleva un trastorno. Es decir, tiene un ciclo como un detonante. Y hay dos tipos de detonantes. A ver. Hay un interno y hay un externo. El interno son nuestros pensamientos, nuestras emociones, las sensaciones. Y otra parte, otro detonante es el externo, lo que podemos ver, oler, sentir, tocar. Y en esta parte de un detonante, por eso cuando las personas hablan de TOC, podemos tener como decir, o sea, literalmente, si ya veo la mayoría del TOC, ya me estoy como saliendo del tema, pero hay muchos temas. Por ejemplo, en la cápsula que vieron como la parte de contaminación. Como el contexto, ¿no? El contexto, como exactamente. Lo que hay afuera, no algo que viene de nosotros. Claro, sí, como esa parte de contaminación. Posteriormente, más adelante, les voy a ir compartiendo esta parte como más fácil o más ejemplos, pero en este caso me gustaría compartirles como el ciclo del TOC para que posteriormente ustedes lo puedan comprender y que no es fácil llevarlo como en la vida diaria, si es que tú lo vives, si es que nosotros lo podemos llegar a tener. Esta parte de detonante es un ciclo, después sigue como la obsesión, es decir, el pensamiento. ¿Qué es lo que me está generando esta obsesión? Puede ser el germen, o sea, la contaminación. Puede ser que a lo mejor todo está en desorden, puede ser que a lo mejor tengo un pensamiento agresivo, etc. En este caso, por ejemplo, vamos a poner como la parte de, hay una superficie y yo veo que a lo mejor el sillón. Yo imagino una persona que tiene el trastorno obsesivo compulsivo, imagina que el sillón tiene gérmenes. Entonces, imagínate, Gaby, que en este momento mi mente, en lugar de estar presente en esta charla contigo, en esa entrevista, estoy pensando, me voy a contaminar, me voy a enfermar. Y si alguien estuvo antes que yo, claro. Exactamente. Entonces, lo que empieza a hacer una persona con este tipo de trastorno es solamente pensar, ya no está como en el presente aquí y en el ahora, sino está pensando, ¿y si alguien estuvo aquí? ¿Y si alguien está contaminado? ¿Y si me voy a enfermar? ¿Y si me muero? Entonces empieza a generar un malestar, que es la ansiedad. ¿Tiene un pensamiento fatalista generalmente? Efectivamente, tiene un pensamiento fatalista. Por ejemplo, llega como el miedo, la ansiedad, la frustración, ¿ok? Todo esto también genera una reacción emocional. Ahora, esa reacción emocional también se puede trasladar a la cuestión física. ¿Somatizamos? ¿Se puede? Sí, claro que sí. Obviamente puedes somatizar ese tipo de síntomas porque obviamente en ocasiones puedes como tener primero como la parte de sentir esa ansiedad. ¿Y cómo empiezas a sentir la ansiedad? Pues obviamente te empiezan a sudar las manos, empiezas a tener como este desequilibrio de no estar aquí. Otra parte llega como la urgencia. Ok, en la parte de urgencia, ¿cómo nosotros en la lógica, cómo podemos solucionarlo? O sea, cuando una persona ve como algo contaminado, ¿qué hace? Pues lo limpia. Lo limpia, exactamente, es la urgencia, por lógica lo haces, ¿no? Entonces empiezas como a generar como la parte de limpieza, ¿ok? A lo mejor tienes toallitas húmedas, etcétera, pero eso lo hace una persona como normal, por así decirlo, si en algún momento llegas limpia, pues relajada, ¿no? Pero ¿qué pasa en el trastorno obsesivo compulsivo? Esto empieza con la compulsión, que es la parte de tratar. La compulsión viene como en la parte de solucionar, es decir, bajar como la obsesión de que está sucio. O sea, empiezas como el ciclo. Empiezas como de, está sucio, limpio. Sí. Y entonces la compulsión es la acción, limpias. Pero esto no se queda aquí. Entonces limpias una vez y posteriormente, ¿qué pasa con una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo? Vuelve a limpiar. Porque su mente piensa que no está al 100% limpio. Lo que sucede es que no lo hace una vez, no lo hace 2 veces, lo hace 3 veces, 4 veces para verificar que realmente esté limpio. Y entonces a lo mejor calma su ansiedad un poquito. Pero ¿qué crees que pasa, Gaby, nuevamente? Cuando llega este ciclo, otra vez vuelve a empezar otra vez el detonante. No limpié bien. Se me hace que sí me voy a morir, me voy a enfermar. Y nuevamente empieza otra vez el ciclo. El detonante, la obsesión, el malestar, nuevamente el pico de ansiedad aumenta, el miedo también, vuelves a darle una respuesta de urgencia, de otra vez limpiar. ¿Y qué es lo que sucede con este tipo de trastorno? La mayoría, en su caso,
no vienen solitos, vienen acompañados. Aparte de este trastorno de limpieza, vienen con otros tipos de trastorno como contaminación, bueno, aparte de la contaminación, como de simetría, orden, Oiga, etcétera. doctora, ¿qué pasa con aquellas personas, en este sentido, con este ejemplo, que ya nos ha quedado muy, muy claro el ciclo que les da a las personas que tienen TOC? Este ejemplo lo puede hasta cierto punto aminorar o realizar la persona, ¿no? Si siento que algo está sucio, pues lo limpio, viene el pensamiento recurrente, la ansiedad, etcétera, limpio, vuelvo a limpiar, vuelvo a limpiar. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen TOC ante una situación que no pueden controlar ellos mismos? ¿O sucede con situaciones que solamente puedo yo controlar? O si son factores externos, creo que se pone peor el cuadro. Claro que sí. Algo en lo que mencionas, Gaby, es bien interesante porque hay cosas externas, internas, como lo mencioné hace un momento. Hay dos detonantes, el detonante interno y el detonante externo. Cosas externas. Gaby, cuando te estás refiriendo a cosas externas, ¿podría ser un poquito más explícita? Sí, o sea, cosas externas, a lo mejor, por ejemplo, la erupción del volcán, ¿no? Hay personas que tienen mucho miedo a un temblor, a una situación climática, algo que no puedes controlar, ni puedes determinar, ni puedes decidir, ¿no? Algún accidente, etcétera, que tienen ese miedo. Eso no lo podemos controlar. O sea, si veo esto sucio, tomo el trapo y lo limpio. Pero la erupción de un volcán, etcétera, pues eso no lo puedo controlar. ¿Qué sucede ahí? Ok, hay que diferenciar muy claro que la parte de TOC, una persona que tiene miedo a que suceda algo, puede ser algo súper patológico o en este caso solamente tienes miedo como a la parte de una erupción, no significa que realmente cumplas las características de TOC, ¿ok? Porque es bien interesante saber esa parte. El TOC solamente se caracteriza por el tiempo, es decir, que te va a limitar el ya no salir de casa. En caso de que, por ejemplo, pase esta situación, es que ya no vas a querer ni salir de casa. Tienes miedo, te vas a querer cambiar de ciudad. Pero en esta parte que es que va a limitar tu vida. Ya no vas a estar como en el hacer tu vida diaria, por decirle, el convivir con las personas. Claro. Algo bien importante que hace ratito comentabas y me preguntabas era cómo podrías detectar si tienes TOC. Cuando este tipo de trastorno empieza a limitar tu vida, cuando ya no tienes como esa facilidad de relacionarte con tus seres queridos, empiezas a obstacular como la vida de tu trabajo, de tu escuela, de tus amigos, empieza a detonar algo. Hay como una gravedad excesiva de que hay muchísima ansiedad, hay muchísimo miedo, generas esta parte de no poder socializar con alguien más. Es cuando un trastorno empieza a obstaculizar tu vida, es cuando empiezas a ver que algo ya no está bien. Entonces ahí es cuando ya podemos ir definiendo una situación de TOC. Doctora, ¿qué le parece si hacemos una pausa? Claro. Amigos, y los invitamos, si quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer vía telefónica, vía WhatsApp o vía Facebook. Estamos hablando de TOC aquí en Salud para Todos. De vuelta con ustedes aquí en Salud para Todos. Estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo TOC con la doctora Margarita Arroyo Córdoba. Doctora, ¿tiene algo que ver la edad o a qué edad suele aparecer el TOC y existen factores de riesgo? Claro que sí. Principalmente el TOC se diagnostica en hombres a temprana edad, en niños, pero también las mujeres también lo desarrollamos. La edad empieza aproximadamente entre los 6, 12 años y posteriormente también en la adolescencia y en la vida adulta. Es importante detectar que la parte del trastorno obsesivo compulsivo se desarrolla también a veces por genética, por la parte de... ¿No puede ser hereditario? Puede ser hereditario, exactamente. Aunque aún no se ha encontrado como la causa exacta del por qué se desarrolla en la parte de la herencia hereditario, pero principalmente también hay factores externos como una situación traumática, un accidente, una situación en crisis que haya pasado y haya causado un trauma, obviamente también lo puede desarrollar. Es importante detectar en qué momento pasó.
por qué sucedió y y si anteriormente, principalmente las personas que lo empiezan a desarrollar en la vida adulta, es porque ya lo tenían en la adolescencia o en la niñez. O en la niñez. Pudiera ser que un evento como lo que está mencionando, por ejemplo, el divorcio de los padres, que el padre o la madre abandone la casa, entonces por esa situación empiece una situación de TOC o de pensamiento compulsivo. Es muy probable, pero significa, bueno, lo más importante en esta parte es como investigar realmente qué sucedió, porque muchas personas en casa hemos vivido esa situación. Sin embargo, no significa que desarrolles ese tipo de trastorno. Va a depender mucho como algo específico que pasó. ¿Hay alguna predisposición? Claro, porque por supuesto es un evento común, pero pues no todos van a desarrollar esta situación. Sí, no. Esto que en las personas que sí lo desarrollan, ¿tiene que ver alguna predisposición, alguna situación que detone específicamente? No hay como algo específico, pero simplemente es bien importante y detectar o compartir que realmente no es que si te pasa un acontecimiento A, un acontecimiento B, un acontecimiento C, lo tienes, no. Específicamente va a ser también como los recursos que nosotros tenemos, quién es nuestra familia. Hay muchos autores que te hablan acerca del contexto, de cómo nos desarrollamos, con quién convivimos. Si bien es cierto, podríamos tener a dos niños que crecieron con los mismos padres, en el mismo contexto, fueron a la misma escuela, tuvieron no a los mismos amigos, pero sí a un contexto similar, y obviamente no tienen las mismas características, o sea, cada uno desarrolla diferentes habilidades. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del TOC? Los síntomas más frecuentes en el TOC, hay muchos, porque el TOC se diferencia por varias cosas, pero específicamente es porque haces un comportamiento repetitivo. Pero no solamente nada más como de 1 o 2 veces o 3 veces, sino muchas veces. Es más, puedes pasar horas en ese proceso. O sea, puedes a lo mejor en ese pensamiento repetitivo, ensimismado, etcétera, perder un avión, llegar tarde al trabajo, no acudir a alguna cita, este tipo de situaciones. O sea, por eso hay un cambio drástico en la vida diaria. Claro, obviamente, porque la persona que tenga este tipo de trastornos, al ser una actividad, como lo mencionábamos hace un momento, en la parte de limpiar, pues obviamente te lleva 1 minuto, 2 minutos, pero si esta persona se pasa horas limpiando porque siente que no está bien, puede perder, por ejemplo, el vuelo en un avión o, por ejemplo, llegar tarde a su trabajo. Oiga, pero a ver, ¿qué para esa situación? Primero, o sea, ¿hasta cuándo para? Porque, bueno, pues se la puede pasar limpiando, pero bueno, o sea, ¿qué es lo que hace que ya deje de hacerlo? De hacerlo. Ajá. Ok, hacerlo muchas veces. Cuando esta persona siente, en el caso en específico del ejemplo de la contaminación o de la limpieza, del trastorno obsesivo compulsivo de limpieza, cuando tú sientes que ya está limpio, a lo mejor tú piensas que ya está limpio, pero un momento. Pero nuevamente vuelve a generar otra vez el ciclo. Ahora, empieza doctora, a detonar. Hay personas que tienen esta situación de que sienten que tienen sucias las manos y se lavan y se lavan y se lavan, incluso ya se lastiman por el jabón, y entonces tienen una situación de que ya tienen muy irritado, sangran las manos porque pues no se lavan con agua y jabón. Hay personas que ya se lavan con cloro, antisépticos especiales. ¿Qué pasa ahí? Es algo bien importante que mencionas, Gaby, porque obviamente cuando ya una persona tiene este tipo de situaciones físicas, porque ya no solamente son psicológicas, sino ya lo estás viendo, dices, es que algo ya no está bien, algo ya está pasando. Entonces empiezas a ocultar, empiezas a tener aislamiento social. Como decir, ya no quiero que me vean, ya no quiero estar, porque obviamente una persona que tiene este tipo de trastorno lo que hace es evadir. Yo no me quiero juntar con alguien que me pueda contaminar. Y lo haces obsesivamente, eso genera como la parte de daño físico, y es cuando tú dices, es que algo ya no está bien. Ellos en la parte de su lógica, es decir, se lavan constantemente las manos, pero el lavarse constantemente las manos causa algo que puede ser irritación en la piel. Y en esta parte de irritación en la piel dices, es que ya me lastimé, pero ellos creen que aunque sus manos están
ya muy limpias, las ven sucias todavía. Es por eso es un trastorno sobre los pensamientos, sobre los pensamientos y percepciones, literalmente. Es algo que tú solamente estás percibiendo, porque una persona en su mayoría, como por lógica, que no tiene ese tipo de trastorno, se lava una vez o 2 veces, por lo mucho. Sí, nada más, Gaby. Claro. Ahora, ¿qué tan difícil es diagnosticar el TOC correctamente? Es muy fácil, es muy fácil en esta parte de diagnosticar el TOC, porque hay personas que obviamente como llegan a consulta nos dicen, no, pues es que yo pienso que tengo TOC, cuéntame, ¿cuáles son tus síntomas? ¿Qué es lo que estás presentando? ¿Cómo lo estás viendo? Y cuando te vienen a contar, como decir, no, pues es que soy muy obsesiva en el orden, soy muy, soy obsesiva en el orden porque me gusta acomodar mis libros por tamaño o mi ropa principalmente por colores o por texturas, significa que tienes un rasgo obsesivo. Pero no, en caso contrario, que tú me vengas y me digas, no, Maggie, tengo este tipo de situación porque me gusta el orden y todo el tiempo, y si no queda perfectamente, por ejemplo, hablamos como en el caso de orden, si no quedan mis camisetas por un orden de tamaño y textura, me vuelvo y me regreso 2, 3, 4, 5 veces hasta que yo sienta la calma de que ya está bien. Y es una parte, en la parte de la acción es la compulsión, el acomodo de. Ahora, pregunta del público, gracias a toda la gente que participa. ¿Es normal que me sienta mal y angustiada por no saber o recordar si apagué o cerré la llave del gas? ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿Es normal que me sienta mal y angustiada por no saber o no recordar si apagué o cerré la llave del gas? Es muy común que nos pase a la mayoría de las personas. ¿A quién no le ha pasado en casa donde dices, ay, salí muy rápido de casa y no me acuerdo si cerré bien la llave de gas o si cerré bien la puerta? Exactamente, y hay que ver también qué estaba pasando antes de esta situación. Es decir, a lo mejor no te organizaste un día anterior o tuviste mucho estrés en esos días. Por ejemplo, amas de casa que llegan a consulta y dices que siempre se me olvida. Ok, pero ¿qué es lo que está pasando en tu contexto para que tú puedas tener ese tipo de nivel de estrés? Es decir, el hecho de que se nos lleguen a olvidar cosas o el hecho de que tengas como un día muy, muy cansado habla mucho de tu estrés, de cómo lo estás manejando. Si bien es cierto, la mayoría de amas de casa o personas que están con cantidades de actividades diarias, a veces no pueden gestionar bien el tiempo. Entonces van como de una actividad, pasan a la otra y después a la otra y ya no saben si realmente lo hicieron y se quedan con ese pensamiento. Un pensamiento obsesivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y hay que diferenciar esta parte y hay que dejarles muy en claro que el hecho de que a lo mejor pienses que no cerraste bien la llave o cerraste la llave del grifo o cualquier cosa, hay que tener muy, muy claro que no, es importante recalcar que no solo el hecho de que haya pasado eso significa que tengas TOC. Por ejemplo, vamos a ponerle a Juanito Pérez, ¿no? Juanito Pérez vivía en el 3er piso de un edificio. Y en este caso, Juanito Pérez llega a consulta y dice, ¿sabes qué? Maggie, vengo contigo porque obviamente van en lo largo del mes 5 veces que me llega a pasar que cuando estoy en la puerta de la salida del edificio, me acuerdo, yo creo que no cerré bien la puerta. Entonces subo 3 niveles hacia arriba y verifico y sí lo cerré. Pero llego otra vez abajo en la puerta y vuelvo a pensar que no lo cerré. Imagínate, Gaby, cómo se sentiría Juanito Pérez después de haber bajado y subido más de 4 veces. Bueno, ahí sí ya hay una situación, porque a lo mejor a cualquier persona hay cerrepas, te regresas y bueno, ya checas que sí cerraste o que no cerraste, haces la acción de cerrar y sigues con tu camino. Ahora, las personas que asisten a la consulta, la mayoría van porque lo reconocen o porque ya es recomendación de alguien o van por otra cosa y resulta que tienen TOC. ¿Qué sucede con la consulta y los pacientes? Gracias, Gaby. En esta parte hay 2 cosas importantes. Uno es que ellos mismos saben que algo ya no está pasando bien, algo que no lo hacen la mayoría de las personas, porque también en ese trastorno hay una lógica. O sea, lo hago muchas veces, pero en su lógica es como de, lo tengo que seguir haciendo, ¿ok?
pero cuando empiezas a ver que ya no estás bien, o sea, que a lo mejor ya afectó una situación física, laboral, de pareja, en familia, ya empiezas como a detectar algo no anda bien, ¿ok? Y otra parte importante es que lo empiezan a ver tus amigos, tus familiares, es decir, es que esto ya no está muy bien, como que algo tienes, oye, te recomiendo a esta persona, oye, podrías asistir a algo más o podrías pedir ayuda. Y entonces empiezas a generar la conciencia de que debes de cuidar tu propia salud. Y algo bien importante es que si ustedes empiezan a detectar que algo ya no está bien, pidan ayuda, siéntanse con la facilidad. A veces es como empezamos a generar como la parte de vergüenza, miedo, ansiedad, pero es importante que pidan como esta ayuda psicológica. Vamos a poner muchísima atención a esto y vamos a retomar el tema después de la pausa. Claro que sí, Gaby. Vamos a hacer pausa. Regresamos. Estamos en Salud para Todos hablando de TOC. Las obsesiones y compulsiones pueden variar ampliamente entre las personas, pero el 60% de los afectados experimentan tanto obsesiones como compulsiones, mientras que el 30% solo tiene obsesiones. La causa exacta del TOC no está completamente comprendida, pero se cree que una combinación de factores genéticos, neurobiológicos y ambientales pueden contribuir al desarrollo del trastorno. Algunas teorías sugieren que el TOC podría estar relacionado con una disfunción en los circuitos cerebrales que regulan la ansiedad y el comportamiento repetitivo. Se realiza mediante una evaluación clínica completa, que incluye una revisión del historial médico y una evolución de los síntomas. Es importante que el diagnóstico lo realice un profesional de la salud mental, ya que los síntomas pueden variar significativamente entre las personas. El tratamiento del TOC a menudo implica una combinación de terapia psicológica y mediación. Terapia cognitivo-conductual es el enfoque más efectivo para el TOC. Incluye técnicas de exposición y prevención de respuesta, que ayudan a las personas a enfrentarse a sus obsesiones sin recurrir a las compulsiones. Medicamentos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina y la sertralina, son comúnmente proscritos para ayudar a reducir los síntomas del TOC. El TOC puede interferir significativamente en la vida cotidiana, afectando la capacidad de una persona para trabajar, estudiar y mantener relaciones sociales. La ansiedad y el tiempo que se dedica a las compulsiones pueden consumir horas del día, lo que limita las actividades normales y la calidad de vida. El trastorno obsesivo-compulsivo es un desafío psicológico que puede ser debilitante, pero es tratable. La detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados son fundamentales para ayudar a las personas a gestionar sus síntomas y mejorar su calidad de vida. Si tú o alguien que conoces experimenta síntomas del TOC, busca la ayuda de un profesional de la salud mental. Muchísimas gracias por esta información. Seguimos hablando de TOC con la psicóloga Margarita Arroyo Córdoba. Están llegando preguntas del público gracias a la participación de todos. Preguntan, ¿cómo puede afectar mi salud el TOC? Lo afecta de manera diferente, pero algo bien importante antes de contestar esa respuesta es preguntarles, por ejemplo, si ya fuiste como diagnosticado por alguien, ya tú sabes perfectamente que tienes TOC, porque obviamente, como lo mencionamos hace un momento, a veces tenemos obsesiones, pero no significa que tengas trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y cómo lo podemos Sí, que sí puede afectar en la salud. ¿Cómo afecta en la salud? Obviamente en la parte física, en la parte emocional, en la parte socioemocional, en la parte socioafectiva. Sí afecta muchísimo. ¿El TOC se cura o solamente se controla? Sí hay un control, ¿ok? Es una condición con la que vives todo el tiempo. Sin embargo, en esta parte sí puedes amenorar la parte de ansiedad, de miedo, de temor. Es decir, de acuerdo a la terapia cognitivo-conductual, que es la que se utiliza para tratar este tipo de trastorno, habla de que nosotros en esta parte ponemos es una técnica que es una herramienta que se llama exposición y prevención a la respuesta. En esta parte, obviamente sí podemos acompañar a nuestro usuario a que sí tenga como estas herramientas que él mismo puede desarrollar para que pueda enfrentarse a estas situaciones o afrontar principalmente, que es la palabra correcta. Bien, ¿existen grados de TOC y cómo sé que es compulsivo? Ok, sí existen grados de TOC.
Por ejemplo, hay leve, moderado y grave. Pero hay que diferenciar realmente por el tiempo, la duración y cómo se lleva a cabo. ¿A qué edad se presentan los primeros síntomas del TOC o a cualquier edad me puede dar? Ya mencionábamos que puede iniciar desde la infancia o la adolescencia, pero a lo mejor esa transcurrió de manera tranquila y a lo mejor en la edad adulta puedo empezar a tener algún rasgo de TOC. Sí, puede ser como detonantes en la parte de la infancia. Y sí, como me lo mencionas, Gaby, sí también puede desarrollarse en la vida adulta. Es decir, pueden haber como lapsos a veces en ocasiones. Y es importante, por ejemplo, hay un cantante brasileño que se llama Roberto Carlos. Él en el 2000 mencionaba que tenía como ese tipo de trastorno. Ah, sí. Entonces, él menciona que, por ejemplo, está obsesionado con el blanco y con el azul. De hecho, si ustedes lo ven en su... cuando canta todo el tiempo. Todo es blanco y azul. Exactamente. Y algo bien importante que estábamos compartiendo con nuestros usuarios es que, por ejemplo, él pensaba que se le iba a quitar solito. ¿Sí? No, pues es que a lo mejor se me va a quitar solito, ¿no? ¿Y qué crees, Gaby? Que no. Que no. Es un trastorno que no se quita solito, es un trastorno que tienes que llevar tratamiento y tienes que llevar acompañamiento terapéutico para que puedas disminuir este tipo de situaciones. Doctora, la pandemia, ¿no? Si bien fue a nivel mundial una situación atípica que revolucionó y convulsionó en muchas áreas a toda la población, ¿no? Pues con la cuestión del virus, todo lo que venía del exterior, pues necesitábamos lavar mucho, lavarnos las manos, desinfectar, todos los comestibles. Me acuerdo cuando las cosas del súper, había que desinfectar producto por producto, etcétera. Entonces, la pregunta es, en pandemia tenía que lavar todo. Al día de hoy lavo las cosas 5 veces y ya también es molesto para mi familia. Ok. Es bien importante saber si solamente tiene esta persona como la parte obsesiva y compulsiva, porque obviamente la obsesión es de que está sucio, la compulsión, la acción es que lava constantemente más de 5 veces al día y obviamente ya está molestando a las personas. Eso no significa que sea una persona con TOC. Hay que ver diferentes rasgos para detectar que sí sea realmente TOC. Entonces, le recomendaríamos que asista a la consulta para ver ciertos rasgos y determinar si es TOC o solamente tiene un pensamiento obsesivo, pensamiento obsesivo. Muy bien. Si me hago consciente de que tengo esto, ¿puedo hacer algo para ir reduciéndolo? Claro que sí, es bien importante que también en este caso de que si ya te diste cuenta que a lo mejor sí cumples con muchos rasgos o muchas características de, me paso muchas horas, este pensamiento se pega como chicle, literalmente. Imagínense que un chicle se pega en tu cerebro y no se puede despegar. Es un pensamiento obsesivo, ya no lo puedes quitar, aunque para la mayoría es algo como literal que está mal, para ti está muy bien. En esta parte, si tú cumples con los diferentes rasgos y diferentes categorías, obviamente es importante que en este momento te digas, ok, yo quiero cuidar mi salud, quiero mejorar mi estilo de vida, porque obviamente sí repercute muchísimo, repercute en tu vida social, en tu autoestima, en cómo te relacionas con tu familia, con tu pareja, etcétera, ¿no? Puedes llegar a tener dificultades con las personas que están a tu alrededor, porque ellos no comprenden tu situación. Quizás para ti es muy normal, pero para ellos no. A ver, entonces, ahorita hemos estado abordando a las personas que tienen o padecen este trastorno, pero ¿qué pasa con el otro lado, con las personas que conviven con aquella persona que tiene el TOC, ¿no? Ya sea la pareja, las personas del trabajo, los vecinos, en fin. ¿Cómo se puede tratar a una persona que tiene TOC o cómo es la manera asertiva para convivir con una persona que tiene TOC? Porque también sí llega a cansar, llega a desesperar, uno no entiende la mentalidad de esta persona y entonces dice, ¿cómo puede ser posible que te la pases lavando, que te la pases limpiando? Mira cómo tienes las manos o ya revisaste esto muchas veces. ¿Cómo podemos tratar de manera asertiva a una persona que tiene TOC? Principalmente con mucha sensibilidad. Es decir, a veces la empatía
es bien importante desarrollarla, no solamente con ese tipo de personas, sino con la mayoría de las personas. No sabemos qué están viviendo todos los días, no sabemos qué es lo que están pasando esas personas, principalmente es la sensibilización desde la empatía, desde qué es lo que realmente está pasando esta persona y por qué realmente a veces nosotros juzgamos sin saber qué es lo que está sucediendo del otro lado. A veces es que ya estoy harta de que todo el tiempo estés limpia y limpia, limpia, o que ordenes. Pero en este tipo de situaciones es importante compartirles que tenemos que tener mucha sensibilidad, de tener la empatía, de decirle, oye, si quieres ayuda puedes solicitarla, acompañarla en este momento. O también hay cosas muy importantes como también pensar, ¿y si yo estuviera en ese caso, qué haría? O sea, como ponerse en los zapatos del otro. Sí. Y también en esta parte de decirle, puedes ayudar, puedes acudir a una persona profesional para que te pueda dar ayuda. Ahora, en este tema, también es importante que la persona acceda. Claro. Porque hay veces en que van, pero como no están convencidos, entonces siento que ese tratamiento funciona o no. Sí funciona como tal, pero también es una parte de que esa persona se tiene que hacer consciente. ¿Ok? Como decir, es que esto ya no está bien, me está obstaculizando en la vida diaria, ya no tengo amigos, ya no puedo llegar, o sea, literalmente lo ven más porque llegan tarde o porque pierden trabajos o porque pierden exámenes o porque pierden cualquier situación. Entonces, cuando te obstaculiza algo en tu vida, dices, es que ya no está bien. Imagínate que eres corredor de bolsa, ¿no? Entonces pierdas un montón de dinero solo por este tipo de obsesiones, porque tú no estás presente en la parte económica. Claro. ¿El TOC solo se da en la limpieza o en qué más? Se da en la limpieza, se da en el orden, en la simetría, se da también en la parte, hay un TOC que está relacionado como a la religión o como a pensamientos agresivos. Imagínate que tienes un pensamiento donde sin querer tienes, o sea, sin querer obviamente porque tienes a tu familia, que tienes a tus hijos, imagínate, y que dices, los voy a matar. Y en esta parte es un pensamiento agresivo. No significa que los vayas a matar, significa que solamente tienes un pensamiento. Entonces, las personas, es un pensamiento que detona, como en la parte de estoy cansada, estoy frustrada, etcétera. Llega tu malestar, que sube la ansiedad. Lo que haces es, empiezas a evitarte. Es decir, ya no quiero estar con mis hijas porque pienso que les voy a hacer algún daño, ¿no? Por eso es importante, como lo mencionabas hace un ratito, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Primero saber, o sea, detectar que a lo mejor esto no es normal. ¿Sí? Y que sí tiene en esta parte, a lo mejor no se cura, pero sí puedes controlar y puedes tener esta parte de evitar este tipo de pensamientos. También le preguntan, ¿puedo llegar a ser funcional con TOC? Es decir, ¿puedo llevar mi vida hasta cierto punto normal? Sí, si llevas un tratamiento y si llevas acompañamiento psicoterapeuta. Eso es lo más importante. Claro. Ahora, ¿el estrés y la crianza pueden desencadenar o agravar el TOC? Sí, claro. Como lo mencionaba hace un momento, en la parte de estrés, cuando tu estrés aumenta, obviamente tienes momentos donde ya no puedes estar en el aquí y en el ahora, y obviamente sí afecta en tu vida. ¿Qué es una experiencia traumática? Porque aquí nos dicen que sí existe alguna relación entre el TOC y una experiencia traumática. Una situación traumática es un acontecimiento que causa una situación de un antes y un después. Es decir, un antes. Yo antes era, me iba muy bien en la escuela, llegaba puntual, pero después de que falleció mi perrito, bajé de peso. Y obviamente mi vida se cayó. Es decir, en el momento se paralizó. Ya no pude nuevamente desarrollarme en mi escuela, llevar mis materias normales, etcétera. La relación con mis amigos también cayó y obviamente también puedes detonar alguna situación relacionada al TOC. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctora. Claro que sí. Amigos, recuerden, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla vía telefónica, vía WhatsApp o también vía Facebook. Vamos a hacer pausa, volvemos. Aproximadamente del 50 al 70% de las personas con TOC también presentan otros trastornos de ansiedad y más del 25% pueden tener trastornos del estado de ánimo, como depresión.
Se estima que el TOC afecta aproximadamente del 2 al 3% de la población en algún momento de su vida, lo que equivale a alrededor de 1 de cada 40 personas. Gracias por continuar con nosotros. En Salud para Todos estamos hablando de TOC con la psicóloga Margarita Arroyo. Doctora, ¿se sabe la causa del TOC? ¿Puede ser a causa de un dolor interno, de una crisis? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Bueno, ya nos mencionaba que sí puede ser genético o también influye el ambiente. ¿Qué lo genera? Como lo mencionamos hace un momento, sí es importante. Hay rasgos genéticos, hay rasgos como en la parte de que alguna situación traumática lo puede causar. También hay una situación importante que puede ser como el hecho de que tú también tengas como un desequilibrio en la parte de tu vida puede generar este tipo de situaciones. Ahora, ¿cuáles serían los tratamientos más eficaces para controlar el TOC? Ok, los tratamientos más eficaces para controlar el TOC puede ser la terapia cognitivo-conductual, o sea, basada en cognitivo-conductual, principalmente en la conducta, y este se relaciona con la herramienta de EPR. De hecho, ustedes búsquenla para EPR, que es exposición a la prevención de la respuesta, preventiva de la respuesta, y obviamente esta técnica te ayuda a que tú, en terapia, obviamente, puedas tener la exposición ante la situación. Es decir, yo tengo miedo a la contaminación, ¿ok? En terapia no es que el psicólogo te aviente y te diga, oye, tú tienes que hacerlo, no, sino es un proceso que se va llevando poco a poco. Bien, este tratamiento se requiere llevar con medicamentos, ¿no? ¿Es necesario en todos los casos la medicación? En la mayoría sí, porque es importante que un psiquiatra te diagnostique, o sea, te dé medicamento y nosotros como psicoterapeutas te llevamos el acompañamiento. Es algo que va de la mano. Es algo multidisciplinario. Claro, sí. Ahora, doctora, ¿en qué tiempo aproximado se pueden ver las mejoras? Y considero que en el sentido de cuando ya se ve que algo va cambiando para bien, entonces como que puede aminorar los cuadros de ansiedad, etcétera. ¿Aproximadamente como en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? Aproximadamente entre 6-12 meses, cuando tú empiezas a ver como ese tipo de cambios en tu comportamiento y tus pensamientos. Algo bien importante, y no me quiero pasar como de largo en esta parte, que aparte de la EPR va también acompañado de mindfulness y también de la terapia de valores, porque es algo bien importante la terapia de valores, porque cuando tú tienes esta parte de cuáles son tus valores, o sea, tú empiezas a ver, tengo valores de, a lo mejor sí limpieza, pero también la parte de, no puedo, o sea, tengo el amor hacia mis hijos, como en el caso que les mencionaba de pensamientos agresivos, tengo amor, tengo cariño, tengo lealtad. Entonces, en terapia te empezamos a conectar con tus valores para que tú empieces a generar esa conciencia de que tú siendo una buena persona no tienes como la situación o la acción de hacerle daño a las personas que amas. ¿Cómo puede funcionar el mindfulness en esta situación? En la parte del estar aquí, el estar presente. El ver como todo desde una manera principiante. Muchas personas te van a decir, no, pues que yo pienso que solamente vas a meditar. Y no, es estar en el presente, en el aquí, en el ahora. O sea, meditar también se relaciona como no solamente quedar tu mente en blanco, porque muchos dicen, no, pues vamos a meditar y te vas a quedar como tus pensamientos en blanco. No, al contrario, meditar es estar consciente de lo que está pasando en este momento. ¿Qué debemos evitar decirle a una persona que tiene TOC? Estás loco. Porque muchos comúnmente dicen, pues es que estás loco. No, porque realmente no sabes qué es lo que está pasando a esa persona. Creo que a veces como juzgamos sin saber que realmente está pasando una situación diferente y que ellos no pueden controlar sus pensamientos. Ellos no pueden controlar sus manías, sus comportamientos. Oye, doctora, es que también, bueno, por ejemplo, hemos hablado mucho acerca de la cuestión de la limpieza, pero hay muchas personas que no pueden controlar a lo mejor la risa y entonces están en una situación muy seria, en una junta de trabajo, una cuestión
pues sí, que se necesita una situación solemne y no controlan la risa, o personas que no controlan sus movimientos, ¿no? A lo mejor del cuello. O sea, hay muchas situaciones que a lo mejor pudieran parecer, si es que no se conoce el diagnóstico de esta persona, que es por burla o que... exacto, entonces las otras personas tienen la reacción de ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Y entonces viene esta serie de situaciones que incomodan a ambas partes. Claro que sí, es bien importante como poner el contexto como de me estás incomodando. A veces dicen, es que tú lo estás haciendo adrede. Realmente las personas que tienen ese tipo de trastorno obsesivo compulsivo, regresándonos a esto, no significa que lo hagan a propósito. No es como que te voy a fastidiar la vida y voy a hacerlo porque a ti te incomoda. No, sino que es para que ellos tengan la calma, la tranquilidad de que está bien su entorno, porque se están protegiendo. ¿Cuál es la diferencia entre algún pensamiento obsesivo y también alguna superstición, ¿no? Esas personas que no que pueden ver un gato negro o que no quieren pasar debajo de una escalera, etcétera. Okay. Es bien interesante porque hay personas que dicen, no, es que yo también tengo TOC porque soy supersticiosa. Ok, si bien es cierto, el TOC, una persona con TOC hace rituales para esto, son rituales que hacemos, pero no es como esta parte de, si es día, por ejemplo, día 13, no debo salir de casa, ¿no? Muchos dicen, ¿no? Entonces, en esta parte creo que es importante diferenciar que una persona obsesiva. Ajá, lo hace repetidamente. Uh-huh. Bien, ahora doctora, ¿las personas con TOC son más inteligentes o creativas como a veces se cree? Hablamos de mitos y realidades. ¿Esto es verdad? Sí, en ocasiones muchas personas pueden tener mucha habilidad. O sea, es más, ese tipo de personas a lo mejor pueden, si encuentran realmente ese talento y lo ubican, lo direccionan, pueden llegar a tener, no sé, a lo mejor pueden ser contratadas como en la parte de organización, ¿okay? De orden, de limpieza. Hay muchas personas que en este caso de decir, es que tengo como tengo un talento oculto que es el orden, puedes direccionarlo hacia esa acción, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, cuando ya llega a causar un daño mayor, es cuando tú tienes que tener como el ojo de decir, esto ya no está normal. Uh-huh. O sea, sí son muy inteligentes, sí, pero eso no significa que obviamente con su inteligencia tenga que ver como la parte de ya no sentirse a gustos en su propia vida. Claro, sobre todo porque, por ejemplo, muchas personas creativas, ¿no? Artistas, músicos, escritores, pintores, aquellos que se dedican a las artes, a la par tenían, conociendo su historia, su biografía, pues algún tipo de trastorno, ¿no? Entonces, por ese lado como que se hubiera podido asociar. Uh-huh. Es muy interesante, como la parte de que creemos que todos somos, entre comillas, no hay ni bueno ni malo, pero realmente la mayoría, todos, tenemos alguna situación. Es uh-huh. decir, que a veces por eso acudimos a terapia porque es que esto no está correcto, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que es igual la condición de TOC, que también es algo que no está correcto. Y cuando tú sientes que algo no está bien, empiezas a pedir ayuda. Ahora, ¿cómo podemos generar más conciencia o más información acerca de este tema para evitar justamente estigmatizar o etiquetar? Claro, principalmente informarnos. Creo que algo bien importante antes de etiquetar a una persona o antes de decirle, no, pues es que tienes esto, creo que es importante primero acudir a un especialista, a un profesional que te dé tu diagnóstico, y realmente esta parte de etiquetar se me hace como muy malo. Creo que es importante que nosotros chequemos la parte de sensibilidad hacia las personas, porque todos tenemos algo diferente, algunos tienen esto, algunos tenemos otro, algunos tenemos otras cosas. Creo que es importante primero, antes de etiquetar, primero ser conscientes que todos somos diferentes y somos únicos y somos con un manual único donde nosotros podemos identificar qué tenemos y qué no tenemos. No sentirnos como fuera de lo común. Realmente todos tenemos algo que debemos de mejorar, y a lo mejor primero conocernos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, psicóloga Margarita Arroyo Córdoba, por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos en una futura ocasión. Claro que sí. Muchísimas gracias, y gracias también a usted que estuvo pendiente de este interesante tema. Les recordamos acudir a la consulta médica y también evitar la automedicación. Que tengan muy buen día y nos vemos en la siguiente.